ni en ningún sitio del mundo, pero pues lo vamos a presentar. El doctor Murillo es profesor del Departamento de Ciencias de Cardiología y es el jefe del Departamento de Cardiología del Instituto Cardiovascular de Leuven en la Facultad de Medicina Cumming en la Universidad de Calgary. Y asimismo es el jefe de toda la sección de cardiología de Calgary del sureste de Alberta. Charlie es médico de la Universidad Javeriana, internista de la Universidad Javeriana, cardiólogo de la Universidad Militar, y bueno, después empezó su travesía que ya nos irá contando en Canadá y en Estados Unidos, que universidades tan importantes como McMaster University, como Richmond, Virginia, MCV igualmente, y en este momento pues con su posición de liderazgo tanto en cardiología como en electrofisiología a nivel del mundo, reconocido investigador en diversos temas, incluyendo la enfermedad de Chagas. También pasó un tiempo en Colombia, en Bucaramanga, y dio inicio a uno de los centros de medicina cardiovascular pues más importantes de Latinoamérica. Así que Charlie, qué gusto tenerlo. Es un privilegio y un honor para todos nuestros colegas en Colombia y sobre todo para los fellows del país tenerlo, y bienvenido, Charlie. Qué rico tenerlo. Muchas gracias, Héctor. Gracias por la invitación y pues nada, aquí estamos a la orden para que disparen preguntas. No siempre las respuestas están disponibles, pero bueno, ahí vemos. Perfecto, perfecto. Como le había contado, hemos quedado de que íbamos a empezar en orden alfabético, y el primer programa del Colombia, pues alfabéticamente es el CES de Medellín, así que si uno de los fellows del CES, creo que Laura Duque es la jefe de fellows, o alguno de los otros fellows, quiere empezar preguntándole a Charlie, pues bienvenidos. Adelante, nuestros amigos del CES. Buenas tardes, hola doctor Murillo, soy Laura Duque de la Universidad CES. Teníamos como dos preguntas grandes para empezar. Lo primero, ¿cómo fue la oportunidad para irse del país? ¿Qué se le presentó? ¿Qué oportunidades para salir del país? ¿Y cómo fue como la migración para definitivamente instalarse por fuera del país? Y la segunda es con respecto a las investigaciones o publicaciones. Hemos visto que obviamente tiene muchísimas publicaciones, todas son muy interesantes y sobre todo en unas revistas top a nivel mundial. Y para nosotros siempre ha sido un poquito difícil, sobre todo empezar a publicar por fuera del país. ¿Qué sugerencias nos daría para poder empezar a publicar o para tener más oportunidades de que nos publiquen por fuera del país? Bueno, Laura, gracias. ¿Tú qué eres de Mauricio? La hija, doctor. No, se fregó. Muy bien. Pues a ver, las oportunidades para salir del país, ¿cómo fue la cosa? Pues yo, la verdad, en el... ¿qué año sería eso? En el 80 y... Estoy tratando de acordarme, 86, 87 creo. Estaba terminando cardiología en el Hospital Militar. Y ahí me dio por... Pues ya me estaba gustando la electrofisiología hacía rato. Yo la verdad, en principio, cuando estaba en la Facultad de Medicina no tenía muchas ganas de ser clínico. Yo quería hacer neuroquímica. Pero eso no me funcionó, entonces después me pensé que la electrofisiología era la parte que me interesaba. Y en el único sitio de Colombia donde había algo de electrofisiología era precisamente allá en Medellín. Allá fue donde conocí a tu padre y a muchos otros. Y en ese año, ese fue el año antes de que se fuera Mauricio para Maastricht, yo creo. Pues nada, ya había un electrofisiólogo que se había formado en Birmingham, Alabama. En esa época, Al Waldo estaba allá. Y pues lo único que se hacían era como estudios electrofisiológicos. La ablación no existía en esa época, pero sí nos íbamos a las salas de cirugía con el doctor Villegas y hacíamos cirugías de Walsh, Parkinson, White y esas cosas así. Después cuando volví, pues la verdad, muchas cosas son suerte, otras cosas son pues conexiones. La mayoría de ustedes saben, o si no lo saben, pues yo soy hijo de médico y mi abuelo también fue médico. Tengo 3 hermanos médicos, 6 tíos médicos, 22 primos hermanos médicos, así que pues... Y mi padre se había entrenado en Estados Unidos y cuando volví a Colombia, un cardiólogo que se llamaba Libardo Meléndez, fue a hacerle visita cuando él era el decano y él le preguntó a mi papá de los hijos. Y entonces él dijo que yo estaba interesado en hacer electrofisiología.
que si por allá había alguien que supiera de esa vaina. Y precisamente eso, Libardo era el jefe de cardiología del Victoria Hospital en London, Ontario, que es parte de la Universidad de Western Ontario, y él dijo que pues George Klein era uno de los tipos que estaba ahí. Entonces me consiguió una entrevista con George Klein. La otra cosa también pues de buenas que tenía yo era que en el Mass General, donde estaba Jeremy Ruskin, entonces otro amigo de mi padre era neumólogo ahí, Eugenio González, y él me puso en contacto con Jerry Ruskin. Y el otro era Mark Josephson, que estaba en Filadelfia, y porque mi padre ya estaba empezando a trabajar con NCLEN, que es el International Network of Clinical Epidemiology, y se iba a mudar en algún momento a Filadelfia, pues me pusieron en contacto con él, con ellos. Y la forma como eso se llevó a cabo fue que en ese año, ya no me acuerdo, 88, era el congreso del American, debería ser el American Heart, yo creo, que era en noviembre, en New Orleans. Entonces, con otro gran cardiólogo colombiano, yo ya en ese momento era instructor en el militar. Y entonces con Pedro Moreno nos conseguimos que nos llevaran en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, allá tirados en el avión allá atrás, congelándonos de Bogotá a Miami. En Miami cogimos un bus de esos Greyhound y terminamos en New Orleans, donde algunos compañeros míos que estaban ya haciendo residencia de medicina interna o terminando medicina interna allá en Tulane. Y la primera noche nos fuimos para el French Quarter ahí a oír música. Los que me conocen saben que yo soy un aficionado ávido del jazz. Entonces nos fuimos ahí a los French Quarter a hacer fila para entrar a un sitio que se llama el Preservation Hall. Ahí en ese sitio tocan siempre unos viejitos que el promedio de edad de los que tocan es como 95 años, así que imagínense. Y ahí enfrente venden una vaina que se llama los Hurricane, que es un trago ahí que uno se toma uno de esos y queda un poco mal. Y estábamos ahí haciendo fila con Pedro Moreno y yo, y había una señora ahí muy elegante que nos decía, se puso a hablarnos mientras hacíamos fila, qué tal, que dónde éramos, que no sé qué, que estábamos haciendo ahí. Y bueno, que nos tomáramos eso despacio y tal. Después de que fuimos y oímos y tal, salimos. Entonces la señora nos dijo, bueno, mucha suerte, porque nos preguntó qué vamos a hacer con las entrevistas. Entonces me preguntó a mí, ¿usted con quién se va a entrevistar? Le digo, no, mañana me hablo con Jerry Ruskin. Me dijo, Jeremy Ruskin, claro, ese es amigo mío. Y yo me quedé así como, uy. Esta señora era la esposa de Peter Block. Los que no saben de esta generación quién era Peter Block, pues Peter Block y Igor Pala. Peter Block era el jefe de cardiología intervencionista en el Mass General en esa época. Y si ustedes ven los ACC, el que hace todas las entrevistas para los Late Breaking Clinical Trials en el canal del ACC es Peter Block. Así que así funcionó la cosa. Me entrevisté con Ruskin y me dijo, pues sí, pero aquí no tenemos plata y pues bueno. Y después me entrevisté con Josephson y Josephson fue un poquito standoffish, como dicen aquí. O sea, en español coloquial medio mierdoso. Y entonces el tipo, yo lo estoy entrevistando porque el decano me dijo, pero aquí no recibimos gente por ahí de esos países porque ¿para qué? Y después me entrevisté con George Klein y George Klein lo primero que me preguntó era que cómo se pronunciaba mi apellido. Yo le dije, no, pues Murillo. No, ¿cómo se pronuncia en español? Le dije, no, pues Morillo. Entonces repitió un par de veces, me dijo, dígame otra vez y tal. Y después llamó a Doug Jones. Doug Jones es fisiólogo. Igual también para los que no saben, los desfibriladores, todos los desfibriladores, aún los que usan uno en urgencias, tienen una onda de pulso bifásica. Él fue el que se inventó esa vaina. Y eso fue a medida que hacíamos experimentos en cerdos por allá. Entonces, así fue como terminé conectado y pues me cayó bien George Klein. Además tenía algo más de dinero que los gringos. Además yo crecí en Estados Unidos y conocía bien a los gringos. Tenía más bien ganas de, vámonos para Canadá. En esa época no era tan fácil uno sentarse a mirar en PubMed quién es quién. Entonces me demoré un rato para descubrir bien quién era George Klein. Cuando ya tenía alguna idea, pero después me di cuenta que quién era George Klein. Hoy en día tiene más de 1500 publicaciones, así que pues bueno, un tipo así importante. Así fue como terminé emigrando a la Universidad de Western Ontario en London, Canadá.
Ahora, la otra pregunta que me hacías era lo de las publicaciones. Bueno, eso sí, siempre ha habido esa pregunta de que cómo se hace para publicar desde allá, que es difícil, que no es tan fácil. Es verdad y tampoco es tan cierto, ¿no? Yo creo que hoy en día hay varios centros que en Colombia publican. Cuando yo regresé a Colombia en el 96, eso fue una de mis primeras, digamos, labores, fue la de poder publicar en journals internacionales desde la Fundación Cardiovascular. En esa época se llamaba la Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano, ahora creo que se llama Fundación Cardiovascular de Colombia, una cosa así. Pero bueno, lo otro es que no todo lo que hay que publicar tiene que ser pues un estudio clínico randomizado de 30.000 pacientes. Hay patologías propias que en Colombia son muy interesantes. Hay pues uno lo que primero puede empezar publicando desde nuestros países son casos clínicos bien documentados, cosas que no se ven con frecuencia en otros sitios. En Colombia todavía hay mucha fiebre reumática, hay chagas, hay todo tipo de cosas y también se puede publicar. La barrera más importante que yo siempre he encontrado es el idioma. Entonces, pues mucha gente no tiene la facilidad de escribir en inglés, pero eso, una vez que pasen los primeros partos, después se logra. Otra cosa es pues tratar de afiliarse con gente. Hay mucho colombiano que tiene mucho prestigio fuera del país y en general son gente como Pedro, como yo, que con frecuencia, sin ningún problema, ayudamos a revisar manuscritos, les decimos, bueno, cuál revista hay que ir, no siempre hay que publicar en el New England Journal, eso no le pasa a uno todos los días, pero pues a medida que uno tiene la disciplina y de nuevo, eso siempre se puede publicar en varias revistas, empezando por tratar de escribir para sus propias revistas allá, como la Revista Colombiana de Cardiología, y después tratar de hacer esas publicaciones y enviarlas a revistas más internacionales. El International Journal of Cardiology, por ejemplo, es una revista que recibe mucho de, como su nombre lo dice, de publicaciones internacionales. No hay una receta especial, no te puedo decir cuál es la cuestión mágica para que uno sea exitoso en publicaciones. Primero es tener el convencimiento de que se puede hacer. Nada es imposible hoy en día. Y pues, por ejemplo, una apertura que se dio mucho hoy en día, ustedes han visto cómo hay cantidades de publicaciones, la mayoría buenas, pero otras no tan buenas sobre COVID. Cada país puede presentar su experiencia ahora que están pasando ustedes por un poco de crisis con los pacientes de COVID en todas partes, pues bueno, pueden juntar esa experiencia, ver qué es lo que pasa. Fíjense que los artículos, por ejemplo, ahorita se publicó en JAMA Cardiology un artículo de 150 pacientes de hallazgos de MRI de pacientes con COVID. Eso no es ninguna vaina que va a cambiar la historia natural de la enfermedad, pero JAMA Cardiology hoy en día es una revista que tiene un factor de impacto casi de 7. Así que hay que aprovechar las oportunidades que se presentan. En este momento hay unas buenas oportunidades para que ustedes escriban. Obviamente lo primordial es el idioma y tener las ganas y sacar el tiempo, porque obviamente el tiempo, pues eso toma tiempo. Y conseguirse un mentor, eso siempre ayuda. Bueno, gracias Laura. La siguiente universidad es la FUCS, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá. Si alguno de los fellows de la FUCS quiere preguntar, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor Morillo. Muchas gracias por la oportunidad de estar con usted. Mi nombre es Gino Gómez, soy fellow de primer año de acá de FUCS. La pregunta es muy abierta y más o menos ya la ha contestado un poco. Si usted retrocede cuando usted era fellow de primer año de cardiología, ¿qué consejo nos daría a nosotros que estamos empezando? Gracias. Hombre, bueno, yo hice cardiología en el Hospital Militar Central. Esa era una época, digamos, dorada del Hospital Militar. Allá el jefe de cardiología era el profesor Orejarena. El doctor Orejarena se entrenó en USC en San Diego. Cuando él se entrenó, uno de los tipos que lo entrenó a él fueron Gans y Swan y Forrester. Entonces, pues era gente que venía muy bien entrenada.
El otro que estaba ahí era Orlando Corso, que era el intervencionista. Corso se entrenó con Grunzig, que fue el tipo que se inventó la angioplastia. Y en fin, había un ambiente donde permitían que uno de los, no sé si es una cualidad o un defecto, es que nunca he comido cuento de nada, así que pues mi papá siempre decía que lo que no está escrito no existe. Y hoy en día para ustedes es mucho más fácil estar al día en la literatura. Así que pues en Colombia hay una ventaja que es que ustedes tienen muchos pacientes, tienen una exposición clínica que muchos de los tipos aquí nunca van a tener y que después cuando uno viene a estos países, ellos mismos se dan cuenta que uno clínicamente está mucho mejor formado que ellos mismos acá. Entonces, desde el principio, ahora no todo el mundo tiene que ser académico, pero hacer un poco de academia ayuda en la formación de uno como cardiólogo. Porque ustedes saben que hoy en día todo lo que se hace en cardiología pues está basado en evidencia, hay estudios, hay guías, para ponerles un ejemplo, desde el 1 de marzo hasta ahora, solo sobre COVID, ha habido más de 40,000 publicaciones. Entonces imagínense uno para estar al día en ese temita. Y entonces, pues, aprovechar la exposición que tienen a los pacientes clínicos, pero de una vez empezar a tener algo de disciplina de tratar de coleccionar la información que tienen y tratar de producir algún tipo de protocolo, algún tipo de trabajo. No sé cómo funcione ahora en las residencias allá, si ustedes tienen que hacer algún trabajo anual o un trabajo al final de todavía son 3 años 2 años de cardiología allá o 3, ya no me acuerdo. Aquí son 3 y a veces hasta 4. Pero pues simplemente aprovechar la exposición clínica que tienen y sacarle el jugo al máximo, pero también pensar que pues algunos de ustedes terminarán siendo los líderes de cardiología en los diferentes centros en unos años. Entonces serán académicos, otros serán líderes de opinión y otros serán el cardiólogo de trinchera, que también es igual o más importante que el cardiólogo académico. Y, yo le digo siempre a la gente que no hay un cardiólogo que sea más importante que el otro, ni por su especialidad, ni por si es académico o está dedicado a la práctica clínica como tal. Y eso es importante tener eso en cuenta. Porque, por ejemplo, pues yo hoy en día solo hago, digamos, entre comillas, 25% de mi tiempo es clínico, seguramente es mucho más, pero tengo gente que hace práctica privada, tengo gente que hace investigación 80%. Todo el mundo es importante dentro de una estructura de un servicio de cardiología, porque si no está el que hace el trabajo clínico, pues no nos puede proteger el tiempo a los que hacemos o el trabajo administrativo o el trabajo clínico. En Colombia es diferente porque pues no hay las facilidades o digamos la infraestructura que existe aquí, que uno puede vivir solamente la medicina académica. Ojalá ustedes sean los que generen ese cambio en algún momento, porque es la única forma en que la medicina académica realmente no solo tiene el reconocimiento, sino que es capaz de progresar más. Porque allá pues cada uno tiene que ir a su consultorio privado, está en su hospital un tiempo limitado, porque de nuevo no hay las oportunidades y no hay la infraestructura para hacer las cosas como se hacen aquí. Listo, Charlie, muchas gracias. Bueno, seguimos con las universidades, como les decía, en orden alfabético. Las siguientes serían los fellows del ICESI de Cali. Si no hay nadie del ICESI, por ahora podemos entonces seguir con los fellows de la Pontificia Universidad Javeriana, su universidad, doctor Morillo, ni más ni menos. El alma mater. El alma mater. Hola, doctor Morilla. ¿Cómo está? Muy bien. Con Sebastián Moreno, ¿cómo le ha ido? Sebas. Doctor, quería hacerle una pregunta sobre las mentorías. Pues el mentoring, de pronto en países como Estados Unidos, Canadá, está muy bien consolidado. Pero, ¿qué le sugiere a uno pues, en este medio como para buscar un buen mentor y cómo debe ser una buena mentoría para uno poder apoyar su proceso académico?
Esa es una buena pregunta. Pero igual, yo creo que también en Colombia hay buenos mentores. Yo tuve excelentes mentores desde medicina interna, el doctor Darío Maldonado, por ejemplo, Álvaro Ruiz. En cardiología, los mentores míos, pues ya mencioné algunos, pero también estaba Luis Moya. Hombre, yo creo que eso es una cuestión de naturaleza. Ya la gente enseña mucho también. El buen mentor es el tipo que es capaz de formar a una persona sin el recelo de que lo vaya a superar en ningún momento y darle la oportunidad de que también uno le abre las puertas a la gente que uno entrena. Y yo creo que eso hasta cierta medida sucede bastante en Colombia. Además, en Colombia cada vez hay más gente que se ha entrenado por fuera y que tiene esa, digamos, esa actitud de ser un buen mentor. Por lo general yo diría que los que son los profes que son los que manejan los programas de entrenamiento son, digamos, de los mentores que existen en las diferentes instituciones. Yo no creo que haya una cualidad específica que diga que uno es un buen mentor o no, simplemente es las ganas de hacerlo. Ahí en McMaster teníamos un librito que escribió Gordon Guyatt. Para los que no sepan quién es Gordon Guyatt, ese fue uno de los 3 o 4 tipos de McMaster que en los años 80 inventaron la medicina basada en evidencia, con Dave Sackett y Gordon Guyatt y Paul Tuggett. Pero la verdad es que yo creo que eso es más una cuestión de combustión espontánea. La verdad que para mí, por ejemplo, lo que me sucede, yo usualmente soy mentor de la gente que viene y me busca. Si a mí no vienen y me buscan, pues es muy difícil saber si alguien está interesado o no. Entonces yo pienso que la primera forma de que ustedes busquen mentores es apoyar a la gente que ustedes ven como sus role models, sus mentores, y ir y preguntarles, oiga, profe, usted ¿qué está haciendo? No tiene, yo he tenido esta idea, cualquier idea, todas las ideas son buenas hasta que se demuestra lo contrario, pero uno no sabe si una idea es buena o no hasta que no se pone a buscar, a investigar, y en los casos de ustedes, primero hacer una revisión de datos retrospectiva y después pues tratar de empezar de ahí para adelante a ver qué se puede hacer. Pero vuelvo y les digo, en todas las universidades hay gente que pues o está muy ocupada o no tiene el tiempo, pero cuando uno van y lo buscan y lo pullan, pues yo creo que esa es, digamos, la fórmula. Y desde el punto de vista de cómo sabe uno si uno quiere ser académico o no, pues no sé, eso es difícil también de predecir. Y en un medio ambiente como el nuestro en Colombia, donde no hay, digamos, esas instituciones como acá, que son puramente académicas en algunos aspectos, pero ya les dije, aquí tenemos, acá somos 100 cardiólogos, de los cuales puramente académicos seremos unos 20 o 30, el resto de la gente pues tiene una combinación, así que la combinación de academia y de clínica es la que hace al mejor cardiólogo como tal. Okay, muchas gracias, doctor. Y, sigue, mi compañera, por favor, la Universidad de Antioquia. Si hay alguien de la Universidad de Antioquia, maravilloso. Si no hay alguien de la Universidad de Antioquia, continuaríamos con el programa del bosque de la Shayo en Bogotá, por favor. ¿Alguien de la Shayo? Shayo por ahí no. Si no hay nadie de la Shayo, seguiríamos con el programa de la Universidad del Bosque de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tampoco oigo a nadie de la Santa Fe. Más adelante podemos hacer más preguntas, pero pues seguimos adelante. La siguiente universidad por orden alfabético sería la Universidad Militar, también en Bogotá. ¿Alguien de la Militar? Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Le habla Oscar Sosa, aquí, jefe de residentes de cardiología del Hospital Militar. Adelante. Bueno, doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Pues digamos que yo en este momento soy residente también la que fuera su alma mater aquí en el Hospital Militar.
Y mi pregunta tiene que ver con eso. Usted tal vez conoce los dos procesos educativos, tanto el que existe en Colombia como el que se da eventualmente allá en Canadá. ¿Qué cosa cree que deberíamos aplicar en Colombia, lo que usted ha visto allá en Canadá, en el proceso educativo de nosotros acá en Colombia? Buena pregunta. Yo creo que, bueno, yo la verdad es que hace mucho tiempo me fui de Colombia, entonces no sé cómo han evolucionado los programas de entrenamiento allá, así que tengo, digamos, esa limitación que no conozco exactamente cómo han evolucionado los programas allá. Pero digamos que aquí los programas como tal tienen una estructura muy específica y cada módulo tiene algunos objetivos como tal. Aquí hay una cosa que se llama el CARMS, que es el Canadian, ya ni sé qué es lo que es, Canadian Association of Residents Medicine, no sé qué, que son los que nos dictan cuáles son exactamente la forma de, primero, de enseñar. O sea, todos los que estamos aquí, eso es una cosa que no sé si lo hacen así tan estructurado allá en Colombia, pero todos tenemos que todos los años o cada 2 años renovar nuestra capacidad de ser mentores y de enseñar basado en lo que el Royal College of Physicians and Surgeons de Canadá tiene como una estructura. Dentro de las cosas que hacemos aquí es que cuando se evalúa a alguien, porque aquí hacemos evaluaciones después de cada rotación, entonces antes de cada rotación uno le pregunta a los residentes, bueno, cuáles son sus expectativas con la rotación de electrofisiología. Por ejemplo, un residente de primer año de cardiología que rota por electrofisiología no le interesa aprender a poner marcapasos, sino le interesa más bien los mecanismos básicos, cuáles son los antiarrítmicos básicos, cómo se utilizan, las cosas, digamos así. Y nosotros tenemos eso bien diseñado por objetivos. Y la forma como evaluamos entonces si es colaborador, si tiene conocimiento, cómo se interrelaciona con el staff médico, con el staff de enfermería, todas esas cosas las evaluamos de una manera muy estricta en cada una de las rotaciones de cardiología. Aquí cardiología son 3 años. Entonces, en esos 3 años hay unas rotaciones básicas y después en cada año hay como 3 meses de rotación electiva. Entre lo cual, eso es otra cosa que igual no sé cómo son los programas allá. Acá tenemos implementado y todos los programas en Canadá, todos los residentes tienen que hacer al menos 6 meses de investigación en cardiología, que ellos pueden, si quieren hacerla en investigación básica donde se da, entonces se hace así, o en investigación clínica. Entonces creo que y vuelvo y reitero, no conozco los programas hoy en día en Colombia, entonces ustedes me dirán, pero sí es muy, muy estructurado, no solo por rotación, sino por forma de evaluación. Además, ustedes también nos evalúan a nosotros de manera anónima y al final de cada año, yo como jefe de cardiología, también tengo un jefe de programa de cardiología. Nos reunimos y vemos todas las evaluaciones y vemos a ver cómo está todo el mundo. Y es más, a veces nos toca sacar a algunos de nuestros cardiólogos de tener residentes, porque los residentes se han quejado que no enseña, que nunca está, bueno, cosas así, o que tiene una manera que no es basada en evidencia, o lo que sea. Y entonces yo me tengo que reunir con cada uno de esos y decirle, oiga, muchacho, usted vamos a quitar los residentes 6 meses y se va para curso remedial, y tenemos esos cursos para los profesores también que tienen que hacerlo. Y desde luego, si hay un residente que tiene problemas, tenemos formas de ayudarles también. Y usualmente es un sistema que no lo hacemos mediante cardiología, sino mediante la oficina de educación de posgraduados. Perfecto. Gracias, Charlie. Otras cosas, por ejemplo, que tenemos adelante. muy importantes aquí es, perdón, que no sé si tengan allá, pero me imagino que sí, es el comité de wellness, o sea, bienestar para los residentes y tal. Y aquí eso es muy estricto. Aquí, por ejemplo, y no sé si eso habrá cambiado en Colombia, y pues en la época en que yo era residente uno trabajaba 72 horas seguidas y nadie se podía quejar. Aquí hay unas reglas que son nacionales, que se llama el PARO, que es la Asociación de Residentes como tal. Entonces los residentes no pueden hacer turnos de más de 12 horas. Después de eso tienen 12 horas de recuperación. Tienen
Por ejemplo, si usted está en la rotación de hemodinamia o de electrofisiología, pero tiene el miércoles, es por ejemplo lo que nosotros llamamos el teaching day, a las 2 de la tarde, todo el mundo se va, nadie tiene residentes. Y usted está en la mitad de un procedimiento, le dice a su profe, hoy tenemos teaching day, nadie le puede decir que no. Entonces tenemos una estructura que cuida mucho al residente y sobre todo protege al residente para su educación como tal y su performance desde el punto de vista de bienestar, de equidad, de todas esas cosas. Gracias, Charlie. Gracias por la pregunta. Sigue en orden la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Adelante, nuestros amigos paisas. Buenas tardes, doctor Morillo. Un placer poder escuchar su experiencia. Mi nombre es Cristian Ramírez. Soy residente de segundo año y jefe de fellows de cardiología de la UPB y la clínica Cardiovid. Yo le quería preguntar para usted cuáles son las capacidades o las cualidades que debería tener todo fellow y todo cardiólogo. Eso es lo que llaman en inglés a loaded question, una pregunta cargada. Bueno, yo creo que en principio los que hacemos cardiología es porque nos gusta. Y si uno no lo hace porque le gusta, entonces pues tiene que buscarse otra especialidad. Los cardiólogos somos de los que tenemos una carga de trabajo más fuerte entre todas las especialidades médicas, así que hay que tener claro que eso es digamos, parte del sacrificio. Los que estamos en medicina académica sabemos que tenemos siempre muchas otras cosas a nivel de vida personal que vamos a sacrificar. Aún los cardiólogos clínicos en Colombia, un tipo entra a trabajar a las 7 de la mañana y son las 10 de la noche y todavía está trabajando. Aquí los que estamos en este medio ambiente, digamos que yo a las 5 de la tarde puedo colgar y no hacer nada más, pero entonces hago todo lo que es de la cuestión académica o de la cuestión administrativa. Así que, pues, hay que obviamente, dependiendo de la subespecialidad que vaya a querer escoger, hay que tener algunas cualidades desde el punto de vista manual. Hay unas que se pueden enseñar, hay otras que se aprenden, pero hay otras que es como todo. Hay gente que es bueno para hacer taquitos y driblar en fútbol, hay otros que no son tan buenos y pueden entrenar toda la vida y nunca se vuelve bueno. Entonces, hay que aprender a identificar cuáles son las fortalezas que uno tiene y eso es también una característica importante de un buen mentor. Un buen mentor debe ser capaz de identificar cuáles son las debilidades que uno tiene como fellow y tener la capacidad de decirle cuáles son las debilidades de una manera no abrasiva y tratar de darle, digamos, los consejos para que pueda mejorar en esas debilidades. Y hay otras, yo he tenido fellows que, por ejemplo, han querido hacer electrofisiología y que después de un tiempo yo me he dado cuenta que probablemente no tienen la capacidad manual o la capacidad temporoespacial para entender bien las cosas tridimensionales en electrofisiología y pues uno sí tiene la función y ustedes también tienen la misión de entender que cuando alguien les dice, hombre, yo creo que usted mejor haga solo la parte de marcapasos o yo creo que de pronto está mejor para que haga estas X, Y, créanle a uno porque yo he entrenado gente de todas partes del mundo desde hace 30 años, entonces uno también aprende cuáles son. Entonces las cualidades específicas son ética de trabajo que no tiene mucha gente, sino que pues los médicos la tenemos en general, pero los cardiólogos tenemos que tener un poco más de eso. Tener la habilidad de estar al día y además de las cosas que ha pasado en cardiología es que nos tenemos que estar reinventando con mucha frecuencia. Yo les digo a la gente, cuando yo empecé electrofisiología, la ablación de fibrilación auricular no existían los mapeos tridimensionales, no me tuve que ir a reentrenar 40 veces, ¿no? Pues esas son cosas que uno va teniendo que irse autoeducando, entonces hay que tener la capacidad y el convencimiento que uno como cardiólogo durante el transcurso de su carrera se va a tener que reinventar por lo menos 3 o 4 veces. Bueno, gracias. Y finalmente, nuestro centro aquí en la Cardioinfantil, Universidad del Rosario. Adelante, por favor. Hola.
Hola, doctor Morillo, buenas tardes. Habla con Sergio Higuera. Quería preguntarle, de pronto un poquito fuera de línea, a veces nos entregamos tanto a la vida académica y científica que dejamos un poco de lado la vida personal. Usted es una figura totalmente admirable y un modelo a seguir. ¿Qué recomendaciones nos puede dar al respecto con su experiencia? Pues hombre, no digamos que he sido muy exitoso en mi vida personal, pero bueno, y esos son unos de los sacrificios, y eso es lo que ustedes tienen que aprender a poner a trazar esa línea. Yo creo que es importante que, y uno a medida que ya se vuelve mayorcito, como que va aprendiendo a trazar esa línea. Y una de las cosas que yo siempre le digo a todo el mundo cuando lo traigo aquí a mi oficina es que uno tiene que aprender a decir no, y aprender a decir no desde temprano. Entonces, si Medina le dice, oiga, maestro, usted necesito que me haga y revise estas 5,000 historias para mañana. Usted le puede decir, oiga, profe, no, mañana no puedo porque es el cumpleaños de mi hija o mi novia o lo que sea. Y eso hay que aprenderlo desde temprano. Y es un consejo importante porque al final no pasa nada si uno no la revisa el mismo día. Una anécdota que yo tengo mucho porque yo tengo tres hijos. Mi hija mayor que se llama Gabriela ya tiene 28 años. Y siempre en esta época pues está uno escribiendo grants porque es la época en que se escriben los proyectos de investigación para el Instituto Nacional de Salud canadiense y uno siempre está agitado y siempre hay que trasnocharse y entonces no se puede ir al picnic y todas esas cosas. Y algún día mi hija mayor llegó y me dijo, oye papi, ¿tú crees que a nosotros nos importa que tú tengas 500 publicaciones o las que sea que tengas o que hayas publicado en New England Journal o tal? Y yo me quedé así, pues no sé. Entonces no nos importa, a nosotros nos importa que tú nos puedas dedicar tiempo cuando es importante y ya. Entonces yo creo que es importante hacer discernir eso y alguna de las cosas que también no aprendí tarde, sino en la vida es, hay que tomarse vacaciones, no pasa nada, no se muere nadie, no se acaba el mundo. Yo no he sido de los que había hecho eso hasta hace unos años en que ya hay que tener una estructura para todo, una estructura para la vida personal y una estructura para la vida académica. Pero a mí me gustan muchas cosas, me gusta la música, voy a conciertos, me gusta la literatura, el cine. Hay que tener otras actividades lúdicas y unas actividades culturales diferentes, porque además se vuelve uno muy aburrido si lo único que habla es de medicina, se le aburre a la gente que uno tiene al lado. Así que yo creo que es importante tener esas experiencias también. Gracias, Charlie. Gracias, Sergio, por la pregunta. No, ya completamos la primera ronda. Son las 5:40, así que vamos por la segunda, Charlie. Aquí lo tendremos un ratico más si no es problema. No hay problema, pero si me dejan, déjenme contestar voy a contestar aquí hay una cosa que se llama en Alberta Rapid, entonces lo llaman uno de cualquier parte, un pueblo a 6 horas y le hacen una consulta por teléfono. Entonces vamos a ver qué consulta para que vean, se las consulto a ustedes, a ver qué es. Entonces espérenme un segundito aquí. Maravilloso, maravilloso, Charlie. Y vayan pensando en la siguiente tanda de preguntas. Sí, la siguiente sería el CES de Medellín para que Laura o uno de sus compañeros haga la segunda pregunta del ciclo. Rapid referral. Connecting your call. A ver. Rapid is Mary. Yes, Dr. Murillo. Dr. Morello, just a second, please. I'll just grab that. Who it's for. You are going to be speaking with Dr. Miller. Just a second, and calling in Didsbury. I'll get him for you. Just a second, please. Okay. Bueno. A ver, ¿qué será la consulta?
Emergency. How are you? Good. How about yourself? Yeah, good. Listen, sorry to bother you. I've got a 82-year-old lady who's a known AF, who's previously gone into rapid ventricular response, who basically woke up this morning feeling unwell, short of breath with palpitations, no chest pain, just some non-specific discomfort. The last time she had this was back in, I think, December 2018, and she was basically put on an increased dose of beta blocker and some digoxin, and she's been basically asymptomatic until a week ago. Her family doctor discontinued her 62.5 micrograms of digoxin, and then it was actually, it was doubled because she had a low serum level despite being asymptomatic. Doubled, she felt unwell, and then it was stopped completely. So when she came in, her heart rate was around 130, 1 to 150. I have given her a total of metoprolol 15 milligrams IV, and she's still ticking along at 130 to 150. Her blood pressure is 105 on 78 most recently. I just don't know what to do from here in terms of treating her medically and her disposition. And she have heart failure or anything like that, or? Not that's been documented. Her pro-BNP today was 3,600. Her troponin was negative. All of her other labs were essentially normal. Can you cardiovert her there? Probably could. Don't know that yeah, we potentially could. Is she chronic AFib or it's paroxysmal? I didn't get that clear. For her, it's paroxysmal. Like the last time she's had this rapid AF was in end of 2018. Yeah, one thing you could try. You got flecainide there, oral flecainide. Give her 200 milligrams of oral flecainide, like put in the pocket kind of thing. Sorry, I can't hear you. There's just a bit of echo. You can give her like 200 milligrams of flecainide, PO. Yeah. It's an antiarrhythmic. Propafenone. Amiodarone. Well, then give her amiodarone. Yeah, sure. Give her 300 and an IV bolus, and then, just wait and see. Yeah, I would just give her amiodarone. She's 80 something, you told me, right? Yeah. Yep. You're going to give her 300 IV now, and then, you can put her on a drip, just try to get 1 or 2 grams in. And then you'll just start her on 200 milligrams BID of amiodarone for 2 weeks, and then you go to 200 milligrams a day. Yep. No, just 1 dose. Yeah, then you put her on an infusion. You can just go to one of those apps, and it's going to tell you how much. It's going to depend on her weight and all that. And then, probably she's going to slow down with that. It's not that urgent to slow her down because she's not in heart failure or anything like that. Just feeling crappy, but other than that, she's okay. And then, you're going to have her overnight, and then you can start her tomorrow on oral amiodarone. 200 BID for 2 weeks. Yep. Okay. Okay. Hey. Bye now. Entonces. Una cosa que se me olvidó decir de su CV es que usted es bachiller del mejor colegio del mundo, así que no me podía quedar sin esa cuña. Bueno, siguiente, vamos a empezar la segunda ronda. La gente de nuestros amigos paisas del CES, adelante. Doctor, ¿cómo está? Con Miguel Fellow del CES. ¿Qué tal? Bien, doctor. Mi pregunta es como con desconocimiento. ¿Cuál es el proceso y si uno podría irse después de hacer cardiología
pues ahora en estos tiempos hacer un fellow a Canadá, o si tendría que repetir otra vez medicina interna y cardiología ya? Sí, para ser un fellow no se necesita repetir nada y es más, ni siquiera necesita el único examen que necesita es un examen de inglés. Acá en Canadá, en Estados Unidos es diferente y el doctor Medina le puede contar lo que hay que hacer para Estados Unidos, que es mucho más complicado. O sea, si quiere ser un fellow en cardiología intervencionista, en eco, en falla cardíaca, en electrofisiología, lo único que tiene que hacer es cardiólogo certificado en su país. Hay unas provincias que es más difícil que otras, pero en Ontario, que fue donde estuve yo la mayoría del tiempo, yo diría que el 90% de los fellows que yo tuve en Hamilton eran todos extranjeros que habían hecho su cardiología y hasta habían empezado a hacer su especialidad de ya fuera eco o lo que fuera en su país respectivo, así como en Colombia, y de ahí pues viene a hacer el examen de inglés y ya en algunas provincias como en Ontario se da lo que se llama una licencia educacional que puede pues hacer todo lo que tiene que hacer, tiene licencia para hacer todos los procedimientos, para estar de turno, etcétera. Ahora de ahí a que después si se quiere quedar ya es mucho más complicado, pero por lo menos para hacer el entrenamiento no es tan difícil en Ontario. Aquí en Alberta ponen un poquito más de problema, pero todavía se puede hacer. Perfecto, gracias Charlie. Siguiente programa sería la FUCS, nuevamente FUCS de Bogotá, por favor. Buenas tardes, doctor Morillo, le habla Luis Miguel Rojas. ¿Qué tal? Doctor Morillo, yo siempre he dicho que pararse al frente de un auditorio y lograr llevar un mensaje, el mensaje que uno quiere como expositor al público no es fácil. Usted es de esos expositores taquilleros en todos los congresos y todos los que hemos ido a los congresos de cardiología siempre creo que vamos a sus charlas y usted logra dar ese mensaje muy claro. ¿Cuál sería como esos tips que usted tiene para lograr llegar siempre con un mensaje concreto y que la gente lo perciba así? Gracias. Bueno, yo creo que lo primero es que uno tiene que saber quién es la audiencia. Eso fue, por ejemplo, otra cosa que durante mi entrenamiento en Western, eso era una vaina que hacía George Klein. Entonces George Klein le decía a uno, le mandaba a uno un email, le decía, bueno, el próximo miércoles usted va a hacer rounds, pero usted le va a estar hablando a enfermeras. Entonces va a hablar sobre mecanismos de arritmias, pero para enfermeras. Entonces uno llegaba y se pasaba toda la semana ahí preparando una vaina complicada con los slides en esa época que tocaba hacerlos a mano y tal, de la época de la edad de piedra. Y llegaba uno y hacía la exposición y entonces era súper complicado el mecanismo. Entonces Klein lo primero que le decía a uno, no, pues yo le dije que esto era para enfermeras. Entonces lo primero es que hay que conocer la audiencia. Segundo, uno no hace las conferencias para uno las hace para la audiencia. Y hay que tener la capacidad de transmitir el mensaje de una manera pragmática. Obviamente que hay que saberse la información, pero uno no puede matar a la gente con información muy minuciosa que al final no le queda nada a la gente. Entonces, siempre tener la habilidad de tener mensajes sencillos, pragmáticos y que obviamente están fundamentados en la base de la evidencia. Ahora, lo que pasa es que yo ya llevo mucho tiempo haciendo esto, pero seguro que las primeras conferencias que hice serían un ladrillo. Pero pues hay que hacer. La otra cosa es que yo soy un tipo muy serio, pero también en mis conferencias tomo un poco del pelo porque bueno, ya hoy no se puede ir a ningún lado, a ningún congreso, pero cuando yo me siento ahí a oír a muchos de los profes que son grandes, reconocidos autoridades mundiales, son un ladrillo para dar conferencias. Entonces hay que aprender que no se trata uno no tiene a estas alturas de la vida ni en ninguna etapa, hay que demostrarle a la audiencia que uno sabe. El simple hecho de que lo invitaron a uno es porque creen que uno sabe el tema. Entonces uno lo que tiene que hacer es que ese tema sea fácilmente diluido para la mayoría de la audiencia que está escuchándolo a uno.
Ok, Charlie. Seguimos, siguiente programa sería el ICESI de Cali. ICESI, ¿alguien? Creo que del ICESI no tenemos a nadie porque en la primera ronda tampoco había alguien. Pero bueno, seguimos adelante. Siguiente programa sería nuevamente la Javeriana de Bogotá. Gente de la Javeriana, por favor. Hola, doctor. Una Alejandra Gallego de Fellow. Quería hacer ¿cómo se logra ser constante en el objetivo final y cómo quisiera o le gustaría a usted que lo recordaran? ¿O por qué le gustaría que lo recordaran? Ya me mató este maestro. Ya fui yo. Que la constancia, no, yo creo que eso es una cuestión de motor personal que uno tiene. Yo creo que todos ustedes que están en esta especialidad saben que esto, como ya les dije, hay que tener muchos sacrificios, pero pues perseverancia. Hay que aprender, primero hay que aprender a decir que no, pero segundo, uno tiene que aprender que a uno no le dicen que no. Uno tiene que perseverar en las ideas que tiene, así sea tercas, y tratar de lograr lo que uno se propone y no descansar hasta que uno logre lo que se ha propuesto como objetivo. Entonces, no sé si el objetivo de algunos de ustedes es venirse a Norteamérica o irse a Europa y entrenarse. Pues, hombre, a veces no es fácil, a veces las primeras intentos no son fructuosos y no funcionan como uno cree que van a funcionar. Pero así es como todo, las primeras cosas que hace uno experimentalmente o desde un punto de vista de un estudio, a veces no funcionan, pero eso no significa que uno se deba dar por vencido. Así que nunca darse por vencido. Y como quisiera que me recordaran, pues hombre, no sé, como una persona que ha dedicado su vida a tratar de no solo educar gente, sino de dar oportunidades a la gente en cardiología, en lo que sea. Una de las labores que yo he tratado de hacer es que aún estando fuera del país, siempre que cuando estaba en McMaster, cualquier estudio clínico que se hiciera desde McMaster siempre incluía a Colombia, siempre incluía a muchos de los gente que conozco allá en cardiología, siempre dar oportunidades a la gente de mi país para poder tener la oportunidad de estar expuestos a este tipo de cosas. Yo soy un tipo que a mí alguien me escribe sin saber quién es, pues le contesto. Y si me pide algún consejo, oiga, que yo me quiero ir para allá, digo, hombre, pues no es tan fácil, pero venga, pásense por aquí a ver qué podemos hacer. Y así mucha gente ha terminado trabajando conmigo y mucha de la gente que estuvo en Bucaramanga conmigo se terminó viniendo conmigo a McMaster o a diferentes sitios alrededor del mundo. Así que siempre dar oportunidades y abrir la puerta, ¿no? Las oportunidades no son para uno solo, sino para repartirlas. Ok, gracias Charlie y gracias a la Javeriana por la pregunta. Siguiente sería nuevamente nuestros amigos paisas de la Universidad de Antioquia. ¿Alguien de la Universidad de Antioquia, por favor? Creo que no hay por ahora nadie de la Universidad de Antioquia. Si es así, seguirían los fellows de la Universidad del Bosque, Clínica Shayo. ¿Alguien de la Clínica Shayo? Parezco presentador de programa, Charlie. Sí. Alguien de Shayo, no veo a nadie. Bueno, seguimos con el siguiente programa de la Universidad del Bosque, la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Alguien de la Santa Fe? Creo que tampoco hay nadie de la Santa Fe. Y bueno, para que no perder el momentum, seguimos entonces con Bogotá. Sería la Universidad Militar. ¿Alguien de la Universidad Militar? No, profe, la pregunta tal vez que yo quería hacer ya la hizo previamente alguno de los otros compañeros fellow, que era básicamente cómo hace uno para estudiar en Canadá, pero ya eso ya se resolvió. Gracias. Gracias, gracias. Usted es el capitán Sosa, ¿cierto? Mayor, ya soy mayor, profe. Discúlpeme, mi mayor. Gracias, mi mayor.
Siguiente universidad sería la la Pontificia Bolivariana, ¿alguien de la UPB? Profe, no, pues estoy todavía yo, pero continuando con la rutina, le quiero preguntar al profe Morillo que si bien se formó en otra época o hace varios años en la militar, yo le quería preguntar si de pronto de su experiencia tal vez podemos inferir que no ha cambiado tanto, entonces le quería saber el qué cambiaría de su formación en esa época en la Universidad Militar en cardiología. ¿Qué le hubiera gustado cambiar o qué aspecto le hubiera mejorado o hubiera cambiado, sí? Eso es una buena pregunta. Pues hombre, yo creo que la residencia en esa época estaba muy bien. Nosotros teníamos mucha exposición a pacientes y cosas. Digamos que no era tan estructurada como tal, como es aquí, como le comenté, con todas las formas de estructura que tienen todos los programas. Pero yo creo que eso es una ventaja y una desventaja. Entonces, pues en general yo creo que la exposición a todas las subespecialidades de la cardiología, ahora no sé cómo esté la cosa hoy en día ya, pero sí, la cardiología ha cambiado mucho desde que yo me entrené allá en los 80, así que una de las cosas que la cardiología tiene es que imágenes diagnósticas han cambiado mucho. En todo caso, nosotros no teníamos tanta exposición en esa época a ese tipo de tecnología. Digamos que en esa época el eco era lo que había y de pronto medicina nuclear y cateterismo nomás. Pero resonancia, CT, hoy en día la disponibilidad de pruebas diagnósticas que hay en cardiología se ha incrementado mucho, que es una ventaja y una desventaja, porque hay que aprender a escoger de una manera sabia cuáles son las herramientas que sí funcionan y que no. Pero en general, la verdad yo tengo que decir que en el militar nos daban muchas oportunidades. Digamos que no había una infraestructura como tal para poder hacer mucha investigación, pero hacíamos lo que se podía y no sé si eso habrá cambiado hoy en día como lo tengan organizado allá. La verdad es que la exposición clínica, repito, que uno tiene en los programas en Colombia es significativamente mayor a la que la gente tiene acá. Ok. Bueno, Charlie, y ya son las 6, sería la última pregunta de mi programa de la Universidad Rosario con la Fundación Cardioinfantil. Adelante, alguno de nuestros fellows, por favor. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo soy Juan Felipe Vázquez, fellow de la Fundación Cardioinfantil, pero con el programa del Bosque. Doctor, en alguna oportunidad, hace mucho tiempo leí, tal vez en el periódico o en alguna revista, la importante fuga de cerebros, por decirlo de alguna forma, que tiene el país. Colombia es un país que está en vía de desarrollo y personas geniales como usted se van y de golpe no regresan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué irse a aprender afuera y no volver? ¿O por qué volver a Colombia? Teniendo en cuenta que si uno eventualmente quisiese hacer crecer el país, tal vez necesita de quien ha aprendido afuera la experiencia, porque nosotros lo leemos y lo vemos, pero particularmente yo que he tenido docentes que se han formado y han regresado, uno sabe que no es lo mismo porque el que vuelve viene con una cantidad de cosas que realmente es una experiencia particular. Entonces, ¿por qué quedarse o por qué volver? ¿Cómo justificaría usted de pronto esa decisión? Muchos de pronto se quedan, yo soy de los que pensaría si me iría, ¿por qué volvería o por qué me quedaría en donde sea que esté? Es una pregunta tesa, pero digamos que en mi caso yo regresé en el año 96 y regresé a Bucaramanga, donde pude contribuir, yo creo que de manera significativa, a desarrollar la cardiología en esa zona. A mí se me presentó la oportunidad en esa época. Colciencias tenía un programa de repatriación de investigadores colombianos en el exterior y me financió de una manera bastante importante en esa época. Durante esos 6 años siempre tuvimos
Grants de Conciencias, crecimos la fundación. Durante 6 años consecutivos nos ganamos el premio de la Academia Nacional de Medicina, el Ramón Atalaya, todo. Así que mi labor fue regresar y tratar de dejar, digamos, una huella de la disciplina de investigación y de cómo se pueden hacer las cosas bien en Colombia. Entrenamos también gente allá en diferentes áreas. Me regresé por oportunidades, también porque pensé que en un momento dado había llegado, digamos, al techo donde yo podía llegar en Colombia. No significa que no hubiera podido haber hecho más, pero también circunstancias personales que se presentaron y oportunidades, como que un tipo como Salim Yusuf me ofreciera venirme a trabajar con él y a ser el jefe del servicio de arritmias en McMaster. Pues creo que esas son oportunidades que uno no deja pasar. De igual forma, la oportunidad que se me presentó en Calgary de venir a ser el jefe del servicio de cardiología, que es el servicio de cardiología más grande académico del país. Pero el hecho que uno esté por fuera no significa que uno no pueda seguir contribuyendo al país. Esto es una forma. Yo siempre he seguido en contacto con el país desde que me fui hace el 2000. Y la forma como he contribuido a crecer y a contribuir con Colombia es que siempre he entrenado gente de Colombia. Alguien me dice que si le ayudo con un artículo, le ayudo, que si quiere ir a entrenarse con fulano, lo contacto. Los contacto con todos los estudios clínicos de Chagas, de todo lo que yo he hecho. He incluido a la gente en Colombia, los estudios de síncope, los estudios. Así que hay diferentes perspectivas de ver las cosas. Hay alguna gente que yo, lo que les digo, yo nací en Bogotá, pero a los 3 meses de nacido mi papá migró a Estados Unidos. Entonces yo tengo una cultura, digamos que ya no sé ni de dónde soy, pero para mí adaptarme a una cultura como la de acá no fue difícil. Hay gente que nunca se va a adaptar acá. Entonces está muy bien. La experiencia de venir a entrenarse aquí es muy importante. Yo creo que sí abre unas puertas que no se pueden abrir en Colombia y no significa necesariamente que uno va a quedarse aquí toda la vida, sino que se regresa y contribuye de esa manera. Un ejemplo es el doctor Medina, que se entrenó en los mejores centros, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Estuvo en la Cleveland Clinic y allá está haciendo grandes contribuciones, está publicando desde allá, está haciendo lo que se debe hacer. ¿Se va a quedar el doctor Medina allá toda la vida? Esas son cosas que uno no puede predecir, pero mientras tanto está haciendo una gran labor. Así como mucha gente con la que yo me entrené, se entrenó en Norteamérica y después se regresó a Colombia y fueron los que formaron a gente como yo, como Pedro Moreno, como mucha otra gente que ha contribuido de manera significativa al desarrollo de la cardiología en Colombia. Bueno, Charlie, muchísimas gracias por responder las preguntas de nuestros fellows. Creo que desde Fernán, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y todos y cada uno de los directores de programa, pues estamos muy agradecidos con usted por este espacio. Creo que un titán como Charlie Morillo tener acceso a él es algo increíble y pues hemos aprendido muchas cositas, y en nombre de los programas de Cali, el programa de Cali, del ICESI, de los de Medellín, la Universidad de Antioquia, la UPB y el CESI, los programas de Bogotá, la Universidad del Bosque con sus sedes en Chayo, Santa Fe y Cardio, Rosario con Cardio, Militar, Fuchs, Javeriana, muchísimas gracias. Yo simplemente quería hacerle una pregunta simple y sencilla al final, y es, a mí ha habido un par de libros que me cambiaron la vida, particularmente uno. ¿A usted ha habido un libro que le recomendaría, médico o no médico, no un libro de medicina, un libro en general, un libro fuera del área de medicina, que le haya cambiado la vida en cómo piensa, en cómo actúa, en cómo vive su vida? ¿Que nos pueda recomendar? Uy. O un par. ¿Ah? O un par de libros. Pues, hombre, no sé, yo creo que en general ha habido muchos libros por ahí que me he leído, ya ni me acuerdo cuáles serán, pero yo lo que le digo a la gente es que lea, y que lea cosas que no son de medicina. En realidad,
es importante leer de diferentes cosas para uno abrirse los horizontes. No creo que haya un libro que me haya marcado a mí, que me haya dicho que, uy, esta vaina vi el horizonte. Pero yo constantemente tengo la disciplina que yo por lo menos me leo unos 3 a 4 libros al mes que no están relacionados con medicina. Y hay algunos que, por ejemplo, un autor que me gusta mucho es este japonés Murakami. Tiene un libro que se llama Kafka desde la playa, Kafka from the Beach, y me los leo, y la otra cosa es que me los leo en español y después me los leo en inglés. No me lo puedo leer en japonés porque no entiendo un cieso, pero bueno. Pero, por ejemplo, ese es un tipo que me gusta mucho. En una época me gustó mucho un autor peruano, Alfredo Bryce Echenique, que escribía las aventuras de, creo que se llamaba Miguel Romaña. Muy, muy simpático. A mí me gustan los libros, primero que dan alguna enseñanza de la vida, y pues cuando estos son ficción, pues enseñan mucho. Y pues siempre me ha gustado la historia, hay que tener cultura general. Yo creo que nosotros como médicos y como personas que estamos en liderazgo, tenemos que tener una cultura amplia, tenemos que no solo una cultura general, sino entender también la cultura de las diferentes personas para poder aprender a manejar gente de diferentes bagajes culturales. Aquí hay gente, y eso es importante porque, por ejemplo, cuando uno está con gente que viene del Medio Oriente, tiene una forma de pensar muy diferente a la nuestra. La gente, la diversidad es muy importante en estos países, pero si uno no conoce las culturas básicas fundamentales, entonces no entiende muchas de las actitudes que tienen, que para algunos de nosotros nos parecerán aborrecedoras, pero que simplemente son una cuestión cultural. Así que lean lo que se les atraviese, que eso siempre es bueno. Héctor, doctor Carlos, Fernán Mendoza, ¿cómo va? Ajá, Fernán, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí saludándolo. No, primero que todo, agradecerles, y ya habíamos hablado con Héctor de que este espacio es supremamente interesante e importante. Nosotros que estamos en la Sociedad de Cardiología y que estamos intentando integrar y vincular todos estos programas de formación de cardiología con la misma sociedad, ha sido una hora enriquecedora. He estado aquí escuchándote. Lástima que nuestros fellows, algunos no han podido estar, pero la situación está un poco compleja en las diferentes instituciones. Entonces, agradecerte también personalmente desde la sociedad, todo este grupo de directores de programa, todos los fellows de Colombia, desde la Sociedad de Cardiología, que tú has sido un apoyo para el crecimiento de la sociedad. Entonces, agradecerte por todo este apoyo, y a Héctor, que está liderando esta integración de todos los fellows de cardiología para salir adelante. Ya vendrán cosas en el futuro, ya como personales, como discutir la situación de los programas especiales, que podríamos ya hacerla con todos los directores del programa para ver en un futuro si eso puede trascender en alguna reforma, porque tú preguntabas cuántos años hacemos nosotros, y nosotros hacemos en cardiología los 3 de medicina interna, y hay 2, pero sabemos, y es un sentir de todos, de que creo que 2 años se nos quedaron cortos para todo lo que necesita un fellow de cardiología para su entrenamiento, por todo los avances que hay en cada subespecialidad. Así que muchas gracias y mucha suerte en donde te encuentras. Bueno. No, a ustedes muchas gracias, y ustedes saben que siempre estoy a la orden para lo que necesiten de la sociedad y de lo que quieran. Les puedo mostrar, podemos tener una discusión de los programas y cómo se hacen las evaluaciones y por qué se hacen 3 años de cardiología aquí y no 2, etcétera. Así que sí, con mucho gusto. Yo creo que siempre he tenido la suerte que desde que me fui hace más de 20 años, no ha habido un año que no me hayan invitado a regresar a Colombia para algún congreso. Así que... Claro. No, estás ahí en primer lugar siempre. No, hombre, muchas gracias. Bueno, Fernán, muchas gracias, Charlie, muchas gracias. No, adelante, doctor Luis Ricardo. No, Charlie, muchas gracias. Habla Ricardo Borges, en nombre también de los profes de todos los programas, ¿verdad? Muchas gracias por eso y por todos tus aportes, que siempre han sido muy valiosos para todos, y los consejos y las guías y la compañía y la buena vibra que siempre transmites.
Suerte, Charlie. Hombre, Ricardo, muchas gracias. Un abrazo y saludos allá en la casa. Gracias, Pedro. Vale, Ricardo. Bueno, Charlie, muchas gracias. Un abrazo. Feliz tarde a todos. Feliz tarde en Canadá y con seguridad nos veremos más adelante. Bueno, listo. Un abrazo a todos y cuídense del COVID. Sí, sí, saludos. Así es. Hasta luego, Charlie. Saludos. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias.